Yes. Muy buenas tardes, tertulianas y tertuliantes. Bienvenidos a las tertulias del puente. Esta es nuestra segunda tertulia virtual y de hecho es la tertulia número 41 que hemos celebrado desde agosto del 2016. Para todos nosotros y nosotras ha sido una experiencia bellísima, educativa y cultural, de crecimiento en nuestra conciencia ciudadana. Hoy tenemos a un extraordinario ser humano como panelista que va a desarrollar el tema por un Puerto Rico sostenible. ¿Qué podemos hacer? Ese subtítulo es importante porque la buena noticia es que en la medida en que todas y todas nos hagamos responsables y participemos dentro de nuestras capacidades de echar a Puerto Rico para adelante, vamos a tener el Puerto Rico que nos merecemos, de justicia, igualdad, de equidad y de tolerancia. Le damos la bienvenida al doctor José Molinelli Freites, geomorfólogo, que en esta ocasión es bien fácil, no hay que presentarlo, porque considero que la inmensa mayoría de las puertorriqueñas y los puertorriqueños y todos los que habitan nuestro país conocen el compromiso del doctor Molinelli, un académico, un intelectual, un científico que por décadas se ha comunicado con nuestro pueblo, ha compartido sus conocimientos porque parte de una premisa que todos los seres humanos somos inteligentes y que entre todos construimos conocimientos y nos apoyamos unos a otros en elevar nuestra conciencia y nuestro compromiso. Bienvenido, doctor Molinelli. Hombre, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes en la noche de hoy. Se me ha invitado para que desarrolle un tema sobre qué vamos a hacer en Puerto Rico, sobre la situación ambiental, y compartir la manera de tertulia, casi de manera casi informal, pues una serie de ideas dentro del tiempo corto de media hora. Pero yo creo que es tiempo suficiente para iniciar un buen diálogo y compartir pues cosas que tenemos que discutir. Contrario a la gobernadora que acaba de, no sé si todavía sigue, de dar una locución donde Puerto Rico estaba prácticamente todo bien, todo maravilloso, que se han hecho cosas extraordinarias. Todo muy bien presentado, con muchos aplausos. Yo veo un Puerto Rico muy distinto, y como científico, lo primero que uno hace cuando ve los problemas es reconocerlos, no enmascararlos, porque si no los reconoce y los identifica, no los vas a poder resolver. Así que el paso número uno que tenemos que entender en Puerto Rico es que hay que identificar con claridad el problema para entonces poder desarrollar estrategias para poder lidiar con él. Hay muchas maneras en que yo podría empezar esta locución, pero a mí me gustaría marcar esto primero dentro del contexto global. Y uno de los problemas mayores a nivel global es que con el crecimiento de la población ha incrementado la presión sobre los recursos naturales, y ya en el mundo somos tantos que estamos teniendo un efecto global de tal magnitud que ya los problemas, para resolverlos, no meramente se necesitan acciones de uno que otro país, sino que tiene que haber un esfuerzo conjunto del mundo. Este problema del crecimiento poblacional como problema ambiental lo podemos apreciar cuando nos damos cuenta que tomó toda la historia de la humanidad, el crecimiento de la población, hasta que allá a principios de 1800, por primera vez en la historia de la humanidad, la población del mundo alcanzó un número tan alto como 1.000 millones de seres humanos. Eso ocurrió en un momento trascendental en la historia de la humanidad, la revolución industrial, la ilustración, hay unos avances científicos inmensos, está la revolución francesa, se caen las monarquías, hay unos reclamos de transformación social en todos los ámbitos, no solo tecnológico, sino cultural, legal, en los valores, en los derechos humanos.
esa revolución francesa, esa revolución en los Estados Unidos, el mundo coge unos nuevos paradigmas, una nueva guía y el mundo empieza a avanzar. Y pasamos ese siglo XIX y hay grandes avances tecnológicos. Se desarrolla Thomas Alva Edison, la bombilla eléctrica, el telégrafo, el motor de combustión interna, el motor eléctrico. Se da la emancipación de la esclavitud. Hay cambios extraordinarios y llegamos hasta el 1930, en donde después de solo 130 años la población del mundo alcanza 2.000 millones de seres humanos. Pasamos la década de los 30 y de los 30 a 1960, ahora en solo 30 años pasamos la Segunda Guerra Mundial, entramos en la era nuclear, entramos en la guerra de Vietnam, se dan revueltas inmensas en la década de los 60, es la primera vez que los estudiantes masivamente hacen reclamos abiertos. En Puerto Rico, pues sabemos las luchas en la universidad contra el servicio militar obligatorio, la guerra de Vietnam. Y es en esa década también de los 60 que nace un movimiento ambiental con ese nombre, como movimiento ambiental, porque ya se ha madurado a un nivel donde reconocemos que tenemos que hacer algo, porque el camino que llevamos no es un camino bueno. Están ocurriendo accidentes ambientales, hay problemas de contaminación severos, no solo en Puerto Rico, en Estados Unidos, sino a nivel global. Y de ahí se buscan hacer unas reformas inmensas. Y el punto es que para el 1960, la población del mundo ya había alcanzado 3.000 millones de seres humanos. Del 60 al 75, en cuestión de 15 años, se agregan 1.000 millones más. Del 75 al 87, en 12 años, 1.000 millones más. Del 87 al 99, 1.000 millones más. Del 99-2000 al 2011, 1.000 millones ya más. Y ya ahora, 2020, la población del mundo alcanza más de 7 billones de habitantes. Y estamos agregando más población. Lo bueno de lo malo es que la rapidez con que crece la población a nivel a nivel mundial está reduciéndose y se estima que podría nivelarse y estabilizar el crecimiento poblacional en algún momento, dependiendo de las políticas que se adopten entre el año 2050 o el año 2100. Así que se espera que aproximadamente para fin de siglo esa curva de crecimiento poblacional se vuelva plana. Hay un amesetamiento, así como se habla de la curva del COVID, que se quiere que se amesete, que se plane y se mantenga ahí, no siga creciendo. En el caso del COVID queremos que baje, pero traigo esto porque más población es más demanda por recursos y esa demanda por recursos requiere construcción de casas, alimentación, utilización de recursos naturales. Y uno de los problemas que tenemos, particularmente después de la década de los 50, es lo que llamamos la gran aceleración. Y esta gran aceleración es que es en estos últimos 50, 60 años que la rapidez con que estamos destruyendo el ambiente ha incrementado de una manera sin precedentes. Cada vez hay menos terrenos agrícolas porque los estamos urbanizando o están salinizándose o están siendo degradados aceleradamente por la erosión. El área de bosques a nivel global se sigue reduciendo, sobre todo las áreas que son reservorios de vida, donde hay especies que ni tan siquiera se conocen y que están siendo destruidas. Todos los días son miles y miles y miles de acres de terrenos que son eliminados en los bosques de Brasil, en los bosques de África Central, en el sudeste asiático, y hay una aceleración en la medida en que se van tumbando bosques para utilizarlo para la ganadería, para exportación de carne y para la producción de soya. Así que eso es un camino que cada vez se amplía más y no nos lleva a la sostenibilidad. De igual manera, las reservas de pesca a nivel global, las áreas donde habían grandes cantidades de peces en la resurgencia en el Océano Pacífico, en el Atlántico, han declinado aceleradamente.
la población sigue creciendo, la biodiversidad se reduce y dentro de eso se están eliminando también la biodiversidad cultural. Uno de los problemas asociados a estas pandemias que están ocurriendo está asociado a ese fenómeno, porque al penetrar más los humanos en áreas que estaban prácticamente desconectadas de la civilización, se exponen a nuevos virus, a nuevas especies que entonces se pueden transferir a los humanos y por la interconectividad global en poco tiempo se pueden difundir virus y enfermedades, y esto es un escenario que cada vez se va a hacer más grande, y ese es otro reto que tenemos a nivel global. Dentro de todo eso, la quema y el aumento en la quema de combustibles fósiles está causando en el análisis final el cambio climático, que es el nuevo paradigma que presenta un reto a la civilización como la conocemos durante este siglo. Tenemos unos retos inmensos. Sin embargo, seguimos como si nada estuviera pasando y seguimos haciendo las cosas como siempre. Hay que hacer unas transformaciones y poder visualizar un mundo no como fue ni tan siquiera como es, sino como puede ser. Y en Puerto Rico nosotros como que perdimos el norte de cuál es el país que queremos. Y conceptualmente yo quiero hacer énfasis que la única manera que nosotros salimos de este hoyo es teniendo una visión clara del futuro que queremos. Y ese futuro que queremos, naturalmente, tiene que ser un futuro que esté fundamentado en conceptos asociados al desarrollo sostenible de verdad, y no como abusan el término y le ponen desarrollo sostenible a muchas cosas que no lo son, porque ya se ha convertido casi como en una etiqueta. Cosas que tenemos que lidiar en Puerto Rico y que hay que discutir en el país para ir directo a lo que nos concierne aquí. Primero, el asunto de la adaptación al cambio climático. Uno oye al gobierno haciendo panfletitos, las agencias diciendo que están haciendo algo. Sin embargo, la realidad es que no están haciendo las cosas como siempre las hicieron. Vamos a lo siguiente. En las costas es donde se va a ver de manera muy acentuada el cambio. Ya lo estamos viendo. Hay una regla que se llama la regla de Brum, que establece que por cada centímetro o un pie o metro que sube el nivel del mar, en promedio una línea de playa arenosa debe receder por un factor de 100. El promedio de ascenso en el nivel del mar en el siglo pasado fue de unos 17 centímetros, algo así. Para este año, los estimados más conservadores están hablando de medio metro y hasta un metro, siendo el valor conservador. Y eso representaría, si fuera un metro, que la línea de costa en las playas va a receder 100 metros. Eso es equivalente a unos 300 pies. Usted tira 300 pies desde la orilla de la costa hacia adentro y usted va a ver que vamos a tener unos problemas severos, porque por la mala planificación y la falta de visión de futuro construimos gran parte de la infraestructura turística, en este caso pegado a la orilla del mar. Así que una de las cuestiones que va a surgir, como surgió en Ocean Park, la cuestión de que se le va a pedir ayuda al gobierno para que invierta millones de pesos para proteger las casas que están ahí, que nunca debieron haber sido aprobadas, algunos de los cuales forzaron por medio de la corrupción permisos para construir ahí, y ahora van a querer que nosotros paguemos por esas obras de mitigación. Así que una discusión que tiene que hacerse en Puerto Rico en algún momento es cuándo se va a intervenir a invertir millones de dólares para proteger unas estructuras y no otras. Y eso es un asunto que va a ocurrir. Otro asunto con la costa que hay que discutir y no se plantea es que tenemos que desarrollar una estrategia que esté encaminada a reubicar comunidades que están en las costas. Y eso no lo tocan los políticos porque puede tener un costo político. Pero hay comunidades que no son sostenibles. Gran parte de Cataño no es sostenible. Cataño ahora mismo funciona cada vez que llueve porque hay estaciones de bombeo
de recursos naturales que se activan esas varias estaciones que hay para sacar el agua, porque el pueblo está prácticamente a nivel del mar. Naturalmente eso va a funcionar temporariamente, pero a medida que siga subiendo el nivel del mar, eso no va a ser viable. Encima, Cataño es un área de alto riesgo, amplificación de onda sísmica en caso de terremoto. Si nosotros tuviéramos una visión del futuro que queremos y lo empezamos a planificar ahora, podemos desarrollar estrategias para gradualmente ir eliminando las casas que cumplen su vida útil ahí e ir abriendo esos terrenos a la naturaleza para que se conviertan en zona de amortiguamiento contra estos fenómenos naturales según vaya evolucionando el tiempo. Y así hay numerosas comunidades en el perímetro costero, las hay allá en Santa Isabel, las hay en Juana Díaz, en las costas, las hay en la zona afectada por los sismos que están ahí expuestos a nivel del mar, no solo al efecto del alza en el nivel del mar, sino al efecto de los maremotos. Pero eso se deja ahí y no se hace una estrategia para lidiar con ese asunto. Así que también con respecto al cambio climático, el escenario es que puedan venir huracanes cada vez más potentes, que las lluvias cuando ocurran se hagan mucho más intensas de lo que eran anteriormente y por lo tanto el potencial de inundación aumenta significativamente. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Ese cambio climático también, si hay lluvias más intensas, hay más erosión. Y si hay más erosión, hay más sedimentos. Y si vienen más sedimentos y se asientan o decantan en los lagos, que son la fuente de agua potable, quiere decir que la vida útil de esos lagos se va cortando y se van a ir rellenando cada vez más rápido. De suerte tal que, como está ocurriendo ahora, con que solamente haya una merma en la precipitación, va a haber un estado de emergencia donde va a tener que haber racionamiento de agua. Tenemos también que mejorar la calidad de las aguas subterráneas y entrar en un proceso efectivo para evitar la contaminación de más acuíferos y limpiar los que están contaminados. Uno de los factores limitantes que actualmente crea una camisa de fuerza a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado es que cuando hay una sequía, y hay que buscar agua en pozos nuevos de agua subterránea, resulta que mucha de esa agua, y eso pasó en María, no se puede usar porque está contaminada. No sé si ustedes recuerdan en Dorados de agua que tenían contaminantes y la gente lo estaba usando. Aquí se han arruinado muchos acuíferos por efectos de hidrocarburos, de detergentes, de sustancias que se han vertido de diversas industrias y mal manejo del uso de la tierra, ubicando usos que son incongruentes con las áreas de recarga de acuíferos. Así que también la mayor parte de Puerto Rico es de carácter montañoso. Con el cambio climático nosotros vamos a estar lidiando con problemas de más derrumbe. Ahora la gente acaba de entrar en conciencia de algo que uno por años ha estado, ¿verdad?, predicando, que es el problema de vulnerabilidad sísmica. Y naturalmente, ahora entrando a esta temporada de huracanes, que tenemos el COVID, vamos a entrar a temporada de huracanes y estamos bajo riesgo sísmico, el área suroeste sigue activa y puede haber un evento más fuerte aún que el que ocurrió el 6.4, el 7 de enero. Si eso ocurre, un sismo fuerte después de un periodo prolongado de lluvia, eso es un escenario que es preocupante. Sin embargo, las escuelas, que son las áreas de refugio para la población, gran parte de las escuelas no son resistentes a terremotos. Y les voy a comunicar esto porque esto es algo que yo verdaderamente no comprendo. Cómo el gobierno no es proactivo para reforzar las escuelas vulnerables a terremotos. Y les voy a decir, las escuelas tienen un problema de la columna corta. Eso se sabe desde hace décadas. Por décadas yo he estado planteando eso. Ese mismo problema fue lo que causó el que haya colapsado la Escuela Superior de Guánica, que afortunadamente eso fue como a las 4 de la mañana y no habían estudiantes, pero si un sismo fuerte ocurre en horas de clase en otro lugar de Puerto Rico con escuelas que tienen un diseño similar, vamos a tener una catástrofe donde van a haber muchas lágrimas y mucha sangre.
y nos vamos a estar planteando por qué no hicimos lo que pudimos haber hecho a tiempo. El gobierno, yo no comprendo por qué no toma acción seria con esto. Yo oigo al secretario de Educación esta mañana hablando de que están arreglando los techos para acondicionar las escuelas, que las están pintando, que se gastaron 300 millones en unas tablets o algo así para darle una tablet a cada estudiante. Pero sin embargo se queda callado ante el hecho de que las escuelas donde van los estudiantes van a colapsar en caso de haber un terremoto fuerte como el de 1918, 1867 o el 2 de mayo de 1787, que es el mayor registrado en tiempo histórico. Y aquí vemos un problema fundamental en el país. Voy a usar esto de ejemplo. Y miren qué problema tenemos. Sabemos que las escuelas, si viene un sismo fuerte, muchas no van a aguantar. Las inspecciones que hizo el Departamento de Educación clasificó las escuelas vulnerables como aptas o no aptas, o que todavía no está apta, pero se puede reparar y usar. Apta quiere decir que fue un ingeniero a la escuela y vio que después del terremoto no había nada significativo. Pues está apta para seguirse usando como antes. Sin embargo, esa escuela, si hubiera estado cerca del epicentro, hubiera colapsado. Se sabe cómo reforzar la escuela. De hecho, los códigos de construcción son para evitar que de ocurrir el sismo más fuerte que se espera que ocurra durante la vida útil de la estructura, evitar que esa escuela colapse, que el techo te colapse como ocurrió en la escuela de Guánica. Para eso son los códigos de construcción. Y aquí tenemos escuelas que se sabe que se diseñaron mal, que ese diseño no sirve, que necesita ser reforzada y no se hace algo para reforzarla. Se sabe cómo se refuerzan, están los fondos disponibles para reforzarlo, no es tan costoso. Está amenazada la vida de miles de niños y miles de maestros que están y del personal escolar. Sin embargo, todos los gobiernos han hecho oído sordo. A mí me han llamado maestros bien preocupados con la situación porque están en escuelas de 2 o 3 pisos con columna corta. Y ellos obviamente han leído y saben el riesgo en que están. Me han llamado padres con respecto a esa situación y me han pedido consejos. Yo les he dicho, organícense y hagan un planteamiento de que hasta que la escuela no se refuerce, si es vulnerable a terremoto, ustedes no van a entrar y que ustedes necesitan dar las clases bajo carpa, en los patios que no estén dentro de la estructura. Por eso lo tienen que pedir todos los maestros con el apoyo de los padres. Y aquí viene el gran problema que tenemos en Puerto Rico. Y es cómo vamos a construir en Puerto Rico un país sostenible cuando la gente tiene miedo de reclamar. Y es que ninguna de esas personas está disponible para hacer un reclamo ni para proteger su propia vida, por miedo a perder el trabajo, las amenazas que hacen. Y es como si en Puerto Rico hubiéramos perdido el sentido común y el sentido de prioridades y hubiéramos olvidado que en la unión es que está la fuerza. Y mucha gente se queda callado porque en no pocas ocasiones cuando van a hacer un reclamo y miran hacia atrás, se quedan solos. Y eso es algo que a mí me preocupa profundamente, la falta de solidaridad. Este es un país que tiene miedo. Este es un país que te dicen que es libre de expresarse, pero la gente no tiene la libertad de expresarse porque siente miedo con respecto a las consecuencias. Y aquí yo quiero traer un punto. Mire, yo puedo estar esta noche aquí hablándoles de todos los asuntos ambientales, de todas las situaciones que hay en el país, de todas las cosas que deberíamos atender, pero con meramente sentarnos personas que tenemos conocimientos e inquietudes de eso y oírnos a nosotros mismos, no va a haber cambio. El cambio se va a dar a través de un proceso de participación política. El proceso es político.
hay que tomar el poder político para poner gente sensata que tenga un sentido de dirección y de prioridad con este país para hacerlo resiliente y sostenible. Y eso es fundamental. La vulnerabilidad de la escuela y la vida de nuestros hijos está amenazada porque los políticos que dirigen el Departamento de Educación y los que le dan los órdenes a los secretarios no ven eso como un asunto importante y no le dan prioridad. Así que el estar predicando, vamos a recoger lata, vamos a hacer esto, si bien eso es bueno y está bien, eso no va a generar el cambio. La idea esta de que hay que educar a los niños para que ellos sepan en el futuro, tampoco va a ser cambio porque ya es muy tarde. Los cambios que vayamos a hacer los tenemos que hacer ahora, porque cuando estemos en una situación bien comprometida con eventos climáticos extremos, con sequía, ya posiblemente sea muy tarde para echar ese fenómeno para atrás y lo único que nos va a quedar es ver cómo nos adaptamos a esa nueva situación. Así que yo estoy planteando aquí un elemento fundamental, que es que este país tiene que volver a recobrar la valentía de la fuerza de expresión. Y sepan ustedes que cuando uno está correcto, la verdad te da la fuerza más poderosa del mundo. Es como una espada que se esgrime contra los poderes más grandes y la verdad es invencible. Y eso lo tenemos que tener claro. O sea, este país tiene demasiado miedo. Es tan así que le voy a hacer una anécdota. En una clase mía, donde yo tenía como 200 estudiantes en un anfiteatro, yo le asigno a mis estudiantes, le doy una asignación de escribirle una carta al gobernador. En ese momento creo que era Fortuño. Y no era Aníbal Acevedo Vilá. En otra fue con Rosselló. Yo he hecho eso varias veces. Pero le voy a hacer una anécdota de algo interesante. Y es que la idea era que yo escribiera una carta dirigida al gobernador con copia a sus representantes para que averiguaran quiénes son sus representantes y senadores. Y la carta dirigida a Fortaleza la iban a entregar y la carta era para hacer una exhortación en defensa de algo ambiental que hubiera estado ocurriendo en ese momento. En un momento fue el corredor ecológico del noreste, en otro fue para salvar el bosque urbano, que Pesquera iba a meter por ahí la ruta 66. Y así que en la clase yo lo llevaba con los issues que estaban pasando y procuraba que los estudiantes desarrollaran su capacidad para ver la conexión entre la lucha ambiental y el proceso político, porque a fin de cuentas la política es lo que falta en este país. Este país tiene demasiado tribalismo partidista y muy poca política, porque a fin de cuentas la política es el arte y la ciencia de tomar las decisiones que nos van a afectar en nuestro futuro. Y en eso tenemos que participar todos. Pero este es un país que en este momento tiene una visión equivocada de lo que es la participación ciudadana y el proceso político. Y mucha gente, desafortunadamente, lo que terminan diciendo es que todos son unos pillos, todos son iguales, yo no voy a votar, yo no pierdo el tiempo en eso. Y lo que hace es que le abre la puerta a los que están destruyendo nuestro país. Así que otro esfuerzo que hay que hacer en este país es recobrar la esperanza en un proceso político en el cual podamos tener gente que podamos crear para crear ese futuro que es viable. Así que, volviendo a lo que pasó, resulta que todo el mundo me entrega la carta abierta, yo las veo y me encuentro que como una tercera parte de los estudiantes no hicieron la asignación, pero que hay una tercera parte de esos mismos estudiantes que no son del salón porque tienen otros nombres. Yo voy a la clase y ¿qué pasó aquí? Y naturalmente, ¿qué dijeron los estudiantes? Que yo no me atrevo a poner mi nombre. O sea, una carta respetuosa a un gobernador exhortando lo que proteja el corredor ecológico del este por estas razones, esto y lo otro. No se atrevían a escribirla y la razón que dieron era que no querían tener problemas con el gobierno porque los podían identificar.
Entonces tú dices, este es el país que habla de que aquí tú puedes hablar libremente, de que en Cuba tú no puedes hablar, pero en Puerto Rico sí, que aquí tú puedes decirle lo que dé la gana a cualquiera y no se atreven a escribir estudiantes universitarios, que es el momento en tu vida donde más libre tú eres, el momento en que hasta de hecho tú puedes estar rebelde buscando cambio. Y una tercera parte de esos estudiantes no se atrevía a poner su nombre en una carta. Eran estudiantes de ciencias naturales. Yo estoy casi seguro que si hubieran sido de otra facultad, quizás hubiera sido distinto, pero lo que quiero traer el punto es que en este país es demasiado miedo y este país la gente, quizás por los procesos históricos coloniales, tiene muy metido dentro de sí la cuestión de que tú no haces ruido, que tú logras más quedándote callado. Y quizás tienes razón, porque los que hablamos sufrimos las consecuencias, eso tiene un costo, pero sin embargo es tu responsabilidad moral con tu país poder decir las cosas que tú tienes que decir, porque esa es la manera en que se desarrolla la fuerza de ese país. Es la gente que habla, es la gente que señala las cosas, no los que se quedan callados. Así que hacer un país resiliente y sostenible conlleva todo un proceso de transformación de las estrategias de cómo tú manejas un país, qué visión tú quieres, qué visión nosotros queremos. Pues yo quiero ver un Puerto Rico que sea mucho menos dependiente del exterior. Y el que debemos ser autosuficientes no ni amerita tener que argumentar a favor de eso, porque eso es algo evidente. Sin embargo, cada día más los partidos políticos que se alternan van entregando este país más a la dependencia. Y para darle un ejemplo, ustedes tienen que darse cuenta de cómo el país está siendo desmantelado, cómo nuestro país se está desmoronando. Y lo que estamos haciendo para cada uno de los problemas es buscar que venga el americano a resolvernos el problema. No nos planteamos qué vamos a hacer nosotros. A mí me daba vergüenza después del huracán María ver policías que trajeron de Chicago y de Nueva York dando tránsito en la avenida 65 de Infantería y Carolina y en otros lugares. O sea, tú me dices que aquí no había gente para dirigir tránsito. Cuando el gobierno de Ricky Rosselló lo que hizo fue delegar todos los problemas al cuerpo del ejército de los Estados Unidos y que vinieran los americanos y yo no puedo, yo no sirvo, ayúdame. O sea, para mí eso es una vergüenza porque nosotros podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Y aquí hay que hacer una discusión seria porque nos estamos quedando en el canal de que aquí solamente los americanos son los que tienen la culpa y que es la Junta de Control Fiscal el problema. Y no vemos también que además del problema colonial que significa la Junta de Control Fiscal, tenemos unos corruptos y pillos que están en el gobierno saqueando el dinero que producimos los que trabajamos. Y muchos de esos que están ahí reclamando a la Junta, si tú les das el pote del presupuesto de Puerto Rico a Rivera Chats, a toda ese clan de un partido corrupto, y lo digo así porque es la verdad, y me indigna profundamente ver todos los días los titulares de más corrupción y más corrupción. Y luego, antes de comenzar esta locución, oigo a la gobernadora diciendo las palabras correctas, que todo está bonito, queremos educar a los niños. Entonces vivimos en un país confuso porque la gente oye mensajes donde lo que se dice suena bien y tú los oyes y suena bien, pero cuando llega el momento de la verdad, es el diablo que está ahí detrás, engañando. Así que hay un problema también de comunicación, cómo este país despierta. Y viendo yo la transformación que está ocurriendo en los Estados Unidos, con todo este movimiento de que las vidas de los negros importan, se está dando un proceso de cristalización social en Estados Unidos importantísimo. Porque como se ha dicho y hemos visto por primera vez, miles y miles de blancos están marchando con los negros reclamando sus derechos.
Y de momento se ha abierto la mente a tener unas sensibilidades que antes no se tenían. Y ahora en Puerto Rico eso se está manifestando y eso es bueno también. Pero tiene que haber un momento en Puerto Rico en que se nos abra la mente con el proceso político y nos demos cuenta que aquí hay que hacer una transformación radical y sacar toda esa corrupción y políticos corruptos de décadas que están ahí y no dejan avanzar este país. Así que ese cambio ambiental que queremos de hacer un país sostenible requiere una visión número uno que trate con esto: potenciar el uso de los terrenos agrícolas de alto potencial y protegerlos, ponerlos a producir. Número dos, entrar en un proceso de reconstrucción de las ciudades. Las ciudades, al igual que nosotros los humanos, tienen su ciclo de vida, y la infraestructura que se hizo a fines de los 40, los 50, los 60 y los 70 va a tener un siglo para el 2050, 2060, y algunas estructuras van a estar ya obsoletas antes, como estamos viendo ahora. Eso significa que esas áreas urbanas que vemos en pleno deterioro, con edificios abandonados que hay que demoler, esas áreas pueden reconstruirse con una visión de siglo XXI y desarrollo sostenible. Y en vez de seguir promoviendo el desparramamiento urbano como seguimos haciendo, lo que hay que hacer es un proyecto nacional de reconstrucción urbana, pero bien pensado, con una visión que potencie las capacidades de la civilización y la interacción humana. Nosotros los puertorriqueños nos maravillamos cuando vamos a Europa o vamos a una ciudad europea y tú ves todo bien puesto, y hay una cafetería aquí, la gente está tomando café, y hay una librería acá, y hay un jardín de infancia aquí, y la gente vive en las partes de arriba, abajo es comercial, todo el mundo interactúa socialmente, y vemos ciudades funcionales donde hay vida y hay creatividad. Nosotros tenemos que hacer un plan nacional de cómo reconstruir las ciudades que estén en lugares que no sean de alto riesgo. Déjame ver cómo yo estoy con el tiempo, porque a mí el tiempo... Y como me estoy pasando un poquito, yo quiero enumerar varias cosas. Hay que reconstruir ciudades y salvar nuestro campo. Hay que potenciar el desarrollo. Hay que salirnos de las áreas de alto riesgo a fenómenos naturales. Hay que poner a trabajar a la Junta de Planificación, que no planifica, no tienen visión de a dónde va el país. Es una agencia que lo que está haciendo es dando permiso, pero no tiene una visión para redirigir un país y reconstruirlo en la dirección correcta. Ese elemento de la Junta de Planificación aquí es clave, pero esa Junta está influenciada por todos esos poderes inmensos que hacen que actualmente, por ejemplo, en Isla Grande, den permiso a proyectos de cientos de millones de pesos, y ese es el lugar de mayor riesgo en caso de terremoto. El lugar que se usa cada vez que hay un desastre, que es el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, está en uno de los lugares más vulnerables a amplificación de ondas sísmicas. Siguen dando permisos para construcción en áreas de tsunami y ponen escuelas ahí porque no hay reglamentación para tsunami, a pesar de que tenemos los mapas. Y es que este país está dejando de funcionar porque hay un aumento en la entropía. Así que tenemos que plantearnos toda una estrategia con una visión de un país sostenible. Y créanme que esto podemos hablar muchas horas, pero no me quiero extender más. Yo lo que quiero dejar dicho es lo siguiente: no importa cuán mal estén las cosas, se está haciendo tarde, pero estamos a tiempo. Solamente el tiempo es lo que está de nuestro lado para poder reconstruir un país mejor. Lo que estuvo mal hecho se va, lo que estuvo bien hecho se sostiene. Esa es la diferencia entre el bien y el mal. El mal no es sostenible, el bien sí lo es. Si nosotros desarrollamos una nación sin entrar a las consideraciones de cómo hay que reconstruir nación en Puerto Rico, si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a tener un país potente
con mucha más autonomía y capacidad y seguridad en nosotros mismos. Lo hemos hecho en el pasado. Puerto Rico, la década de los 50 se transformó y se corrigieron muchos problemas y se crearon otros nuevos. Pero de igual manera nosotros podemos entrar en un proceso con una visión de desarrollo sostenible para crear un país mejor, transformar la educación, reducir la inequidad social y poner este país sobre sus propios pies. Muchas gracias. Muchas gracias, Molinelli, por esas palabras de mucha sabiduría que ahora comenzamos, dan pie al conversatorio y a la tertulia con las personas que nos están visitando vía Facebook Live. Le damos la bienvenida a sus comentarios, a sus preguntas, y el compañero José Hiraldo irá compartiendo con el doctor Molinelli los comentarios y las preguntas de los tertuliantes y tertulianas para que él entonces reaccione. Bienvenida a su participación, a todas y a todos. Sí, buenas noches, espero que estén bien. Varias personas estuvieron comentando y preguntando, ¿verdad?, sobre varias inquietudes en el Facebook Live. Tengo aquí una pregunta de Josefa Torres y ella nos dice que el Instituto Tecnológico de Ponce tiene sus edificios con grietas y sin aire y que sufrió daño después de María y están llamando al personal para trabajar en él. Ella pregunta que si será seguro trabajar allí. Bueno, el edificio tiene que haber tenido un certificado de inspección después del sismo. Después del sismo fueron ingenieros estructurales a examinar las edificaciones y tiene que haber un informe que diga cuáles son las vulnerabilidades del edificio. Ese informe va a decir si lo que hay son daños menores, que son cuestiones de empañetado o grietas menores, o grietas que necesitan ser reforzadas estructuralmente, o si el edificio plantea una amenaza. Yo he planteado que un proyecto que hay que legislar en Puerto Rico es que tiene que haber una manera donde hagamos una serie de códigos que identifiquen las estructuras donde estamos entrando. Ninguno de ustedes que me está oyendo ahora, por lo menos la mayoría, sabe a ciencia cierta si la edificación donde está usted aguantaría un terremoto fuerte o no. Nosotros no tenemos esa información. No tenemos esa información de si el edificio donde vamos a trabajar aguanta un terremoto fuerte o no. Y lo que estoy planteando es que en países como Nueva Zelanda se le pone un sello al frente del edificio con un código que te dice si el edificio es de alto riesgo en caso de terremoto, riesgo moderado o si es seguro. Y eso es una información que nosotros no tenemos y debemos saber. Eso quiere decir que si usted va a ir a una tienda y usted ve que el código dice que es de alto riesgo y hay otra que vende lo mismo y dice que está seguro porque está bien hecho, usted tiene la oportunidad de saber dónde quiere comprar. Y nosotros podemos exigir y mover a que eso lo hagamos en Puerto Rico. Empecemos por los edificios de gobierno y los edificios de los centros comerciales y toda estructura donde hayan grandes aglomeraciones de personas para que la gente sepa el grado de seguridad que tiene. Eso debe ir acompañado con un proceso de ayuda a los propietarios en términos de asesoramiento sobre cómo reforzar esas estructuras. Pero tenemos que tener el conocimiento de qué es lo que es vulnerable o no, y desde luego yo empezaría por las escuelas, que es lo que más me preocupa. Yo no quiero, ¿verdad?, quedarme con la idea de que uno pudo haber dicho algo que no dijo con respecto a las escuelas, porque eso es cuestión de tiempo nada más. Así que está el problema de que hay edificios que no sabemos si son sismo resistentes o no, pero está la solución de poder hacer un sistema de identificar esas estructuras y entonces de ahí podemos hacer un plan para irla reforzando para aumentar la seguridad. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, también nos comenta Sandy Sumac, un comentario, una pregunta.
Y ella dice que con ese miedo estamos chavos. ¿Cómo podemos romper con eso? Bueno, podemos romper con eso como estoy haciendo yo con ustedes. Los científicos normalmente, usted sabe lo que hacen. Hacen su ciencia, hacen sus publicaciones y muy poco se atreven a hablar del asunto político porque eso es un pecado en Puerto Rico. Yo les hablé directamente y les dije lo que yo sentía y que ustedes saben que es verdad. Pero en Puerto Rico la gente no se atreve a decirlo porque eso puede tener consecuencias por muchas razones. Y yo las he tenido. Pero uno tiene que ser valiente y decir lo que sabe, porque el pecado mayor es quedarse callado. ¿Qué podemos hacer? Pues hay que hablar, hay que participar de los procesos políticos, hay que dejarse sentir, tienes que hacer el planteamiento científico, no tienes que insultar a nadie, tienes que hacer el planteamiento directo y participar, y participar, y participar. Como estamos participando en esta tertulia, que es parte de ese proceso de intercambio de ideas, porque lo otro es que se nos mantiene en un estado de ignorancia, sin saber claramente cuáles son los asuntos. Y tienen que salir ciudadanos y explicarlo, porque el gobierno se queda callado. Fíjese, y le voy a dar un ejemplo. Esta batalla que yo llevo por décadas en las escuelas, esa batalla no es mía. ¿Usted sabe quién debería estar dando esa batalla para que se esforzaran las escuelas, que saben cómo hacerlo y que conocen el problema mejor que nadie? Los ingenieros. Pero no se hace el planteamiento. Y así hay mucha gente que sabe, pero se quedan callados porque se afecta a su método de vida. O sea, el país tiene un miedo. En este país no hay una democracia de verdad, porque la gente siente miedo y siente miedo de hablar, como se está sintiendo ahora en Estados Unidos con el gobierno que hay, que mucha gente coge miedo y se queda callado porque teme a las consecuencias. Lo mismo fue lo que pasó en la Alemania nazi, que cuando vinieron a abrir los ojos, la gente dijo, yo me quedo callado y yo me uno a toda esta gente porque yo ponerme me las voy a ver mal. Y no queremos caer en Puerto Rico en eso. Yo quería comentar, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Yo quería comentar que afortunadamente a partir del verano del 19, este pueblo demostró que tiene fibra, que tiene capacidad de indignarse, que tiene valentía y que logró, fuera de la legalidad, logró la meta que se puso inmediata de que renunciara el gobernador, porque les indignó y movilizó a muchos sectores, sobre todo a la juventud, que eso es una gran noticia, ¿verdad? De esperanza. Y hubo la creatividad y la fuerza. Y eso no fue totalmente espontáneo, ¿no? Porque detrás de eso hay el trabajo de muchos sectores de la sociedad puertorriqueña organizada, feminista, movimiento agroecológico, ambientalista, de mucha variedad de comunitarios y en estudiantil, sectores decentes de los sectores profesionales. Y hay una conciencia de que la política que tiene que ser de otra manera, tiene que ser la ciencia de la justicia aplicada en manos de la gente. Está creciendo una conciencia ecologista que atraviesa todos los órdenes de la sociedad puertorriqueña y eso da mucha esperanza de que se pueda ir como se está haciendo. Lo que pasa es que no consigue primeras planas de los periódicos y las primeras noticias en la radio y la televisión por razones que nosotros sabemos. Entonces, es importante reconocer eso, ayudar a visibilizarlo, porque a todo eso lo que le falta es una expresión política, que no me cabe duda que se va a ir construyendo y se está construyendo con esa diversidad y se expresa en los medios internet,
se expresa por diferentes medios y entiendo que, por ejemplo, lo que plantea el doctor Molinelli sobre el rescate de los cascos urbanos. Por ejemplo, en Puerto Rico hay una densidad poblacional de 700 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando las Naciones Unidas recomienda una densidad poblacional urbana de 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué nos están diciendo? Que tenemos la razón los que decimos que hay, como decía el doctor Molinelli, que hay que rediseñar el urbanismo en Puerto Rico y una mayor concentración, que en esas ciudades europeas, cuando uno va, como muy bien él dice, hay una alta densidad poblacional, pero hay una cercanía de todo tipo de actividad, la vivienda, la económica, la comercial, la manufacturera, está todo conectado. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que proponer. La participación de otros, por favor. Sí, seguimos con varias de las preguntas. ¿Me escucho bien? Sí. Julio Santiago pregunta, dice, Puerto Rico necesita no es una pregunta, es un comentario. Dice, Puerto Rico necesita cambiar sus indicadores económicos a huella ecológica. Habla sobre el eMERGI, índice de bienestar económico sustentable, en vez de estar contando con la venta de casas, las ventas de carros y cemento como modelo económico. Absolutamente. ¿Y por qué no se hace eso? Pues por el proceso político. Los que están en la Junta de Planificación no están interesados en desarrollar índices que verdaderamente demuestren la situación en que estamos. Hay toda una manipulación de la información. Así que estoy totalmente de acuerdo y eso por décadas se lleva diciendo, pero no se hace nada. Y un punto que es el que a mí me preocupa es que en algún momento tiene que haber acción. El uno tener conciencia no es suficiente. Tiene que haber acción a través de los procesos de participación política, de diálogo y confrontar a todas esas políticas equivocadas y señalarlas con argumentación sólida y científica que esté evidenciada. Yo, cada una de las batallas que yo he dado, yo he planteado que yo las discuto con cualquier opositor en un ámbito de respeto, porque yo he estudiado, cuando yo te planteo algo, yo lo he estudiado y yo voy como si fuera la defensa de una tesis doctoral, con toda la argumentación, pero obviamente no se van a atrever, no se atreven. Y entonces hay que hacer esa convocatoria, pero de nuevo, uno de los elementos clave para el desarrollo sostenible es el principio de participación y de cooperación. Los ciudadanos tienen que participar. Si no se participa, no va a ocurrir nada. En todos los lugares que uno ve logros ambientales en el mundo, es porque hubo ciudadanos que se movieron y actuaron para que las cosas se dieran. Esa participación es clave. Un ejemplo de participación, de nuevo, es lo que estamos viendo en Estados Unidos, que yo creo que todo este reclamo ciudadano va a traer cambios políticos significativos. Pero hay que hacer los reclamos y hay que hacerlo con claridad y con valentía y con conocimiento sólido para sostener la argumentación. Otra pregunta nos la hace el doctor Ángel Villarini Jusino, nos escribió por el inbox de Tertulia, dice que la excusa de los desarrollistas para no atender ahora los retos del desarrollo humano sostenible es que primero tenemos que estabilizar el país y levantar la economía. ¿Qué debemos responderle? Bueno, eso es lo que han dicho siempre. De hecho, es ahora que está la oportunidad de comenzar un gran proyecto de desarrollo sostenible en Puerto Rico. Si hay una infusión significativa de fondos económicos para reconstruir país, para hacer vivienda, hay que reconceptualizar esto en el contexto de reconstrucción urbana, pero con una visión amplia de qué tipo de ciudad es la que queremos, porque tampoco lo que queremos es unos edificios donde está todo el mundo encajonado, como si fueran almacenes.
Queremos una ciudad planificada que potencie esa interacción humana. ¿Usted sabe cuántas personas de edad mayor retirado están viviendo solos en unos cajones de casa en urbanización, enrejados, aislados, esperando que lleguen los hijos? Si esa persona viviera en un Río Piedras reconstruido, que sea una verdadera ciudad universitaria, que tenga su apartamento en un edificio bien hecho, con un entorno bien diseñado, que baja y salga afuera y va y come en la fonda y compra sus cosas en la farmacia y se va a la plaza y juega dominó con otros compañeros. Esa persona no está sola, esa persona tiene los beneficios de vivir en ciudad. Río Piedras puede ser un buen punto para usarlo como modelo de reconstrucción de ciudad en Puerto Rico y potenciar esa calidad e integrarlo con la universidad, que le ha dado la espalda en muchas ocasiones al pueblo de Río Piedras en sus políticas. No se ha metido dentro del pueblo, como en otros lugares, como en Boston, que uno ve las universidades metidas dentro de la misma ciudad. Y obviamente siempre se ha hecho algo, pero el proceso político, cuando hay alcaldes que están en contra de que se hagan las cosas, ocurren todos estos choques. Hay que tener ese proyecto, y de nuevo, el proceso político es fundamental, porque si no nos quedamos hablando de lo que habría que hacer y lo que habría que hacer. Mientras tanto, hay unos políticos que no saben de los hechos fundamentales y están ahí siguiendo la estructura partidista. Así que esta es una oportunidad, esta reconstrucción, de empezar esa visión hacia un país sostenible y obviamente salirnos de las áreas que ya se han deteriorado y reconstruir ciudades que estén en lugares que sean seguros. Hay otra pregunta de Randy Díaz, creo que nos ve desde Texas, si no me equivoco, de Estados Unidos. Y él dice que, hablando del factor político, en España el gobierno de coalición progresista aprobó la semana pasada una ley de cambio climático como parte de su agenda para el 2030 que establece la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Costa Rica estableció un plan Nobel según los expertos en la descarbonización de la economía. La pregunta de él es si existen más gobiernos que han dado el paso y han puesto la lucha del cambio climático como política pública. Mira, con la experiencia que yo tengo, una cosa es lo que dicen los gobiernos y otra es lo que hacen. En Puerto Rico se han hecho leyes que le llaman ley para regular el cambio climático, y hay documentos escritos de cuáles deben ser las políticas, pero eso no se instrumentaliza. Los edificios nuevos que hacen no son con ventilación cruzada, sino que dependen de los aires acondicionados y hacen cajones que dependen de un sistema de servicio de aire acondicionado costosísimo. Para darte un ejemplo de eso, en plena conocimiento de todo ese hecho ambiental, la Universidad de Puerto Rico hace el centro molecular ahí donde estaba el centro comercial San José y hace un edificio de vidrio que tiene que consumir energía eléctrica para mantener las temperaturas ahí de una manera increíble. Son los edificios que uno ve en Estados Unidos en las latitudes medias. Son un edificio tropical. El consumo de energía de esas estructuras es altísimo. De igual manera, el Centro Comprensivo de Cáncer. O sea, se hablan cosas y se dicen cosas, pero cuando uno ve las estructuras y tú ves lo que se está haciendo, eso en realidad no está diseñado para ser eficiente y reducir consumo eléctrico y que sea ambientalmente a tono con la condición tropical donde estamos. Así que sí, deben haber políticas, hay gobiernos que se están moviendo en esa dirección. En los países europeos particularmente, eso está mucho más avanzado. Alemania en un momento propuso eliminar las plantas nucleares y sustituirlas por energía solar. En Puerto Rico, con tanto sol, un recurso natural tan extraordinario, y todavía lo que la Autoridad de Energía Eléctrica, los que están dirigiendo eso, quieren es usar gas natural diciendo que es menos contaminante, cuando nosotros podemos ir proactivamente y movernos mucho más rápido a tener fuentes limpias donde no tenemos que gastar billones de dólares en combustibles fósiles que están generando más carbono
y ayudando a crear el problema de cambio climático. Así que, mira, hay conocimiento para hacer las cosas bien. Hay suficiente ciencia para resolver los problemas. Los problemas de nosotros no son problemas complejos. No son complejos desde el punto de vista técnico. Los problemas de nosotros son complejos dentro del punto de vista político, de cómo interactúan las fuerzas políticas en la sociedad. Y aquí tenemos unos bandos políticos que controlan y tienen mucho poder y no dejan que las ideas que son el futuro de este país nazcan, porque están sembrados en la corrupción. Así que el reto, el asunto es de naturaleza política y naturalmente tienes que entrar pues en todos los elementos de sociología, pero desde el punto de vista de técnico y científico, cómo hacer un país sostenible. Desde el punto de vista técnico de agricultura, de aumentar la producción, de cómo resolver el problema con los acuíferos, cómo aumentar la vida útil de los embalses, cómo tener más recursos de agua, cómo reducir las pérdidas en el agua, cómo hacer edificaciones que necesiten unas cargas de energía eléctrica mucho menor porque están ambientalmente diseñadas, cómo planificar para adaptarnos a los riesgos naturales de suerte tal que hayan inundaciones y no haya un desastre, que haya erosión en la costa y no haya un desastre, que hayan derrumbe y no hayan casas destruidas, que haya un terremoto y no haya un desastre. Eso sabemos cómo hacerlo, pero no hay la visión política a mediano y largo plazo y desde luego tampoco a corto plazo de cómo lidiar con eso para hacer un país que digamos de aquí al 2050 vamos a tener un país que pueda ocurrir un sismo y la mayor parte de las estructuras van a estar en pie porque hicimos todo un desarrollo estratégico para sacar a la gente de las áreas vulnerables. Y mucha gente podrá pensar, mira, eso tarda demasiado tiempo, queremos ver cosas inmediatas. Y cuando a mí me dicen eso, yo pienso en un dicho que se le atribuye a Napoleón, otros se lo atribuyen a otras personas, y es que la anécdota es que en un momento Napoleón le dice a sus generales, miren, yo quiero que todas las calles que vienen de todas las áreas que hemos conquistado, que conecten con París y con Francia, queremos que las sembremos de árboles. Y los generales dicen, pero general, ¿usted sabe cuánto tardan los árboles en crecer? Y él sabiamente le contesta, pues por eso es que hay que empezar ahora, porque tarda. Y esa es la visión que tenemos que tener en Puerto Rico. ¿Qué es el Puerto Rico que queremos? ¿Cómo va a ser este país en el 2050? ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a ponernos en nuestros propios pies con los retos? Y esto conlleva no solo el área ambiental, sino que lo ambiental está estrechamente conectado con lo social, con lo económico y lo político. Y es complejo en términos de cómo integrar todo eso, pero las cosas no se hacen a base de si son fáciles o difíciles, sino se hacen porque hay que hacerlas. Y nosotros los puertorriqueños tenemos la capacidad, el conocimiento y hay visión en Puerto Rico para generar un país que sea ejemplo del mundo. Yo creo que la última pregunta sería que si en Puerto Rico existe un listado de ingenieros estructurales. Sí, en el Colegio de Ingenieros. Usted llama y pide quiénes son los ingenieros estructurales, ahí le pueden darle esa información. O sea, hay alguien más. Te oigo entrecortado. Oye, cantado, que es diferente. Pregunta, José. Ajá. Comentario, pregunta. Por lo menos hasta ahora no hay más preguntas. Okay. Muy bueno. Pues mi gente, ha sido extraordinario. Vamos a darle un aplauso virtual al doctor José Molinero y Freite, que a la verdad que ha ayudado a sembrar mucha conciencia, y yo entiendo que una conciencia ecologista, una cultura ecologista y la necesidad de una planificación ecologista que atraviese todos los órdenes de la sociedad
en lo cultural, lo político, lo económico, lo social, lo psicológico, lo ambiental. En la medida que asumamos la realidad, como dice el doctor Molinelli, desde esa perspectiva ecologista que atravese todo nuestro quehacer humano, en armonía, bajarnos nosotros del tope de la pirámide y ser uno más, un ser vivo más, en armonía con el planeta Tierra, con nuestra Tierra, realmente vamos a detener el cambio climático y, como dice el doctor Molinelli, vamos a tener el país que nos merecemos, que nos dé mucha felicidad en la vida. Le agradecemos nuevamente al doctor Molinelli su presencia. Contamos con él para próximas ocasiones. Salva. Le decimos a nuestros... Ajá. Entiendo que Eugenio tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, Eugenio, levanté la mano. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Me escuchan? Felicitar al profesor José Molinelli por su alerta y por ser continuo, ¿no? Y aunque no lo llaman a las estaciones de radio para que él pueda hacer conciencia o hacer que otros hagan conciencia de su conocimiento, porque sabemos a quiénes pertenecen, pero sí se logra a través de estos medios, pues, llegar a otros lugares donde las personas pues le presten atención. A mí me causó una impresión, porque cada vez que yo voy a Levittown, me fijo en aquella gran duna que tiene Levittown al frente, después que uno pasa el puente yendo de Cataño hacia Levittown. Levittown, esa sección completa, yo creo que si esa duna se fuera de ahí, cuando él advirtió ahorita que se espera un crecimiento, subir el nivel del mar, esa gran duna que está allí, que es la que separa el mar de toda aquella población que hay allí acomodada, ¿no? Si esa duna se fuese, yo creo que llegaría el mar hasta el área del Expreso, donde se llama Río Hondo, porque uno cada vez que pasa por ahí y pasa por esa 165 y se ve en el nivel en que uno está y ve todas esas casas enterradas ahí, uno dice, Dios mío, el día que venga un tsunami. Usted es muy buen observador. De hecho, esa es la PR 165. Sí, y ocurre que Levittown está quedando como si fuera en un hoyo con drenaje negativo. Y es lo siguiente, si usted mira la parte este de Levittown, hay dos canales de control de inundación. El que da para el lado de Levittown es el canal de Río Hondo y después está el de Río Bayamón. Así que eso presenta como una pared más alto que el terreno completo. Desde el calzo que está en la porción sur, está ese dique completo ahí que corta el llano costero. Al norte está la PR-65 que se construyó, como correctamente usted dice, sobre una antigua duna. Y esa carretera, como es una carretera estatal, tiene que cumplir con requisitos federales y se rellenó aún más para que estuviera más alto, porque en teoría esa es una carretera que debe mantenerse funcional aún bajo tiempo tormentoso. Cuando se completen las obras que están trabajándose ahora de control de inundación de Río de la Plata, se va a hacer un dique que va desde la desembocadura de Río de la Plata en Dorado hacia el sur, de suerte tal que ese llano costero donde está ubicado Levittown y las otras comunidades, Ingenio, etcétera, etcétera, van a quedar en una posición topográfica más baja, porque tiene el dique de la costa, el dique de Río La Plata y acá el dique de Río Hondo, y entonces el terreno aquí sube cuando entra el calzo. Así que esto queda como un hoyo y la única salida de esa cuenca es a través del río Cocal, que se mantiene abierto. En la medida que sube el nivel del mar, el agua va a entrar por el río Cocal. Los drenajes de Levittown, que ya casi no tienen altura, no van a poder desaguar, y cuando llueva, el agua de Levittown no puede salir hacia el mar porque el tubo está más bajo que el nivel del mar, y de hecho lo que ocurriría es que el agua de mar se mete por el tubo y va a salir al revés a través del sistema pluvial. Antes que eso ocurra, van a tener que sellarse esos desagües y meter un sistema de bombeo
de aguas pluviales para que lo tire el mar por encima del dique y que cierren esos drenajes, porque si no el agua del mar se mete. Van a tener también que cerrar la desembocadura del río Cocal, que eso sería una obra mayor, y meter unas bombas inmensas para sacar el agua cuando llueve. Pero además de eso, en la medida que alza el nivel del mar, se va erosionando la playa y va a coger el relleno del terraplén sobre el cual está la PR 165, desde Levitán hasta Dorado, y lo va a ir erosionando porque ese relleno no se construyó para recibir la acción del oleaje continuo directo. Así que va a tenerse que meter todo un sistema de revestimientos rocosos o parapetos para poder controlar la erosión de la carretera, que si no el mar la va a abrir. Cuando vengan huracanes bien fuertes, a medida que sube el nivel del mar, la penetrabilidad de la marejada ciclónica va a ser mayor. Así que a mediano y largo plazo, la estrategia en Levittown, y esto es un asunto para discutir, es si seguimos construyendo ahí o si nos vamos retirando gradualmente, aunque esto no va a ocurrir de un día para otro, si nos vamos retirando y las casas que ya en los próximos 20 años van a cumplir casi un siglo, cuando cumplan su vida útil, los 20 o 30 años que vienen, pues entonces nos vamos retirando y vamos dejando ese espacio al mar. Y esa va a ser la manera en que nos vamos a adaptar. Hay planes aquí para considerar esa estrategia a largo plazo. Se está discutiendo eso y cómo hacerlo. Ver las implicaciones políticas, sociales, económicas. ¿Qué es más costo efectivo? Seguir invirtiendo cientos de millones de dólares en obras estructurales que van a durar por corto tiempo, o es más inteligente salirnos de las áreas de alto riesgo y dejar que la naturaleza reocupe sus espacios. Esa es la manera de adaptarnos. Esa es la visión que hay que analizar en Puerto Rico y desarrollar esas estrategias en cada área de Puerto Rico. Eso es lo que no hay. Esa es la discusión que falta. Todos son cantitos aquí, cantitos allá, anunciando esto, anunciando lo otro, pero no hay una visión integral de los problemas que vamos a estar enfrentando. Desarrollo sostenible conlleva el desarrollo de esa visión integral, identificar los problemas y proponer e instrumentalizar acciones a mediano y largo plazo, comenzando desde ahora, entendiendo que las cosas no se hacen de un día para otro, pero se pueden buscar soluciones. Y así es como nosotros podemos hacer un país que ocurran inundaciones y no como ahora que hay casi 250,000 de estructuras en zona inundable y la mayor parte está ahí con permiso de la Junta de Planes. Y es una cosa absurda, más de 100 comunidades en zonas susceptibles de deslizamiento, miles de casas en zonas susceptibles a la erosión costera, etcétera, etcétera. La Junta de Planificación ha fallado al país en torno a una visión que tiene que haber desarrollado y que todavía no operacionaliza con acciones. Hay mucho documento, mucho hablado, pero no hay acción ni hay una visión. Bueno, le queremos agradecer. ¿Hay alguien más, José? José Hidalgo. No, hasta ahora no. La otra son comentarios de agradecimiento al doctor Molinelli. Excelente la presentación, todo el mundo está contento y todo el mundo ha interactuado en los comentarios, que lo quieren seguir viendo en unas próximas ocasiones. Comentarios de agradecimiento es lo más que ha habido en los comentarios. Con mucho gusto, digo, el tiempo es bien corto, hay tanta cosa que se queda, pero sí, por lo menos es un punto de comienzo. Pues de verdad, doctor Molinelli, le queremos agradecer que haya ayudado a sembrar esa conciencia ecológica. Por lo tanto, tenemos que cultivar una cultura ecológica que nos lleve a una planificación ecológica del país y que la perspectiva ecológica esté a través de todo el quehacer humano y social y político, económico y cultural en nuestro país. De verdad, estamos muy agradecidos por la intervenciones de los tertuliantes y las tertuliantes. Siempre gente fiel. Las tertulias son para ellos y para ellas. Y anunciamos que la 16 de julio, todavía no tenemos claro el tema, pero va a ser
el jueves 16 de julio a las 7 de la noche. Así que las esperamos a todas y todos y muchas gracias. Y un último aplauso a todos y todas, en especial a Marina. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Sí. Desen un paseíto por la página nuestra en Tertulias del Puente. Gracias.